Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy trabajaremos con GPS. Con un simple módulo GPS, una Raspberry Pi Pico y una pantalla OLED, haremos un sistema de seguimiento o tracker que nos permitirá grabar en la Raspberry Pi Pico en formato CSV todos los lugares por los que hemos pasado o el recorrido que hemos hecho. Luego, desde Google Maps, importaremos ese archivo CSV y lo veremos en un plano detalladamente cada uno de los lugares por los que hemos pasado y en qué momento. Dicho todo esto, sin más tiempo que perder, vamos ya mismo con el video. Comencemos viendo de qué se trata el famosísimo GPS o Global Positioning System. Es una constelación de satélites fabricados, lanzados y operados por los Estados Unidos de América, primero para uso militar en 1978, con el nombre Navstar GPS. Luego, a partir de 1983, se habilitó su uso para la aeronavegación comercial, tras el derribo de un avión de Korean Airlines por parte de un interceptor soviético. Esto se produjo por falta en la precisión de navegación del Boeing 747 al entrar en espacio aéreo soviético. Luego, el 8 de diciembre de 1993, se abrió su uso para los civiles. La actual constelación GPS está integrada por 31 satélites, y estos preparados para tener una vida útil de entre 7,5 y 12 años. Con cada nueva generación de satélites, también llamados bloques o block, se incrementan sus capacidades, como por ejemplo el aumento de la potencia del transmisor. Estos satélites utilizan una órbita media de aproximadamente 20.000 kilómetros. El elemento más importante en un satélite de navegación es su reloj. Se trata de un reloj atómico. En la foto podemos ver uno de la primera generación de Navstar. Dar con precisión la hora es la función principal, y esto lo transmite en la banda de UHF para los civiles en 1575,42 o 1227,60 MHz. Otros países como Rusia disponen de su propio sistema de navegación por satélite y se llama GLONASS, por Global Navigation Satellite System. Los tres primeros satélites fueron lanzados en octubre de 1982 por la entonces Unión Soviética y estuvo plenamente operativo en enero de 1996. Al igual que con la constelación GPS, GLONASS fue mejorando las prestaciones con cada nuevo lote de satélites. En la imagen podemos ver desde el primero de 1982 y sus actualizaciones, como el GLONASS M de 2003, el K de 2011 y el K2 de 2020. La órbita de estos satélites es ligeramente más baja a los GPS, estando situados a 19.100 kilómetros de altura. Para el 24 de noviembre de 2021, la constelación está integrada por 25 satélites, de los cuales 23 están activos, uno en mantenimiento y uno en fase de prueba de vuelo. China dispone de su propia constelación de satélites, llamado Beidou. La primera versión, llamada Beidou 1, se componía de 3 satélites y operó entre los años 2000 y fines de 2012. Los servicios de navegación se limitaban a China y algún país vecino. La segunda generación de satélites, llamado Beidou 2 o Compass, comenzó desde fines de 2011 y con 10 satélites, y en 2015 comenzó la construcción de la tercera generación. En la actualidad dispone de 24 satélites en órbita media, 3 en órbita geoestacionaria y 3 más en una órbita inclinada geosincrónica. Los de órbita media se encuentran a 21.100 kilómetros y los geoestacionarios a 35.700 kilómetros. Europa dispone de su propia constelación de satélites, llamada Galileo, que comenzó en 2011 y actualmente se encuentra en desarrollo y expansión. En estos momentos, 21 satélites están operativos y 5 en mantenimiento. Se espera que la constelación alcance los 30 satélites en total, con al menos 24 operativos. Los satélites Galileo orbitan a 23.200 kilómetros y son compatibles con GPS,
pudiendo complementarse entre ambas redes. En general, los sistemas de posicionamiento o navegación por satélite los llamamos GPS, casi en forma genérica, pero de a poco se impone el término GNSS, por Sistema Global de Navegación por Satélite. Y la diferencia es que los dispositivos GNSS no solo se sirven de GPS, sino que pueden utilizar otras constelaciones, como GLONASS, Beidou o Galileo. Para el capítulo de hoy, en mi caso, utilizaré este módulo u-blox Neo 6M. Este modelo solo utiliza la constelación de satélites GPS, pero también está en la serie u-blox Neo 7, que reciben de GPS GLONASS, la serie u-blox Neo 8, que permiten recibir de hasta 3 constelaciones al mismo tiempo entre GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. Y finalmente, u-blox dispone del módulo ZED-F9P, que permite recibir de las 4 constelaciones concurrentemente, brindando una precisión al centímetro. Además incorpora la función RTK, que significa Real Time Kinetics, en donde una sola estación en tierra brinda correcciones en tiempo real. En actividades como los drones profesionales o actividades agrícolas, el uso de RTK está ampliamente difundido. SparkFun dispone de un módulo con el u-blox ZED-F9P. Veamos ahora el funcionamiento. El receptor de GPS usa la diferencia de tiempo entre la transmisión y la recepción para calcular la distancia. El receptor debe tener en cuenta los retrasos en la propagación o las disminuciones en la velocidad de la señal producida por la ionosfera y la troposfera. Con información de horario y posición de 3 satélites, el receptor puede calcular su propia posición en los ejes X, Y y Z, o longitud, latitud y altura. El receptor también necesitaría contar con un reloj atómico para calcular las distancias. No siendo ello posible, entonces toma el horario de un cuarto satélite, que le brinda dicha información. Es por ello que necesitamos al menos de 4 satélites para que el receptor empiece a mostrarnos los datos. En nuestro caso, lo hará a través de la pantalla OLED. Los datos recibidos por el módulo GPS se transmiten al microcontrolador en forma serial, todo a través de un solo cable que luego veremos en el esquema de conexionado. Se llaman datos en serie delimitados por comas y corresponde a la norma NMEA 183. En este gráfico vemos una línea o sentencia de ejemplo que recibirá la Pico, y primero veamos los datos principales que incorpora. Cabe señalar que para el u-blox Neo 6M los datos se actualizan una vez por segundo, y los modelos más avanzados hasta 20 Hz. Antes de la primer coma tenemos pesos GP-GGA. Cuando el módulo entrega los datos, varias sentencias comienzan con pesos GP. La que a nosotros nos interesa es la que finaliza con GGA. Luego en el siguiente recuadro tenemos la hora en formato UTC o tiempo universal coordinado. Recuadrado tenemos los datos de latitud y después de la coma la orientación, en este caso norte, con lo cual sabemos que esa latitud corresponde al hemisferio norte. Luego detallaremos bien cómo entender la orientación. En el siguiente recuadro tenemos la longitud y luego de la coma la orientación, en este caso este. Ahora vemos la cantidad de satélites que el receptor pudo fijar o adquirir. Para este ejemplo, 8. Ahora tenemos la altura sobre el nivel del mar. Nosotros en nuestro proyecto de hoy no usaremos la altura. Y finalmente tenemos el checksum o el número de verificación para controlar la integridad de los datos. Y siempre comienza con un asterisco. Pasemos ahora a ver el esquema de conexionado. En una protoboard montaremos la Raspberry Pi Pico, el módulo OLED SSD 1306 y el módulo de GPS. Como vemos, además de la alimentación y GND, el GPS solo requiere de un cable para transmitir los datos a la Pico, y lo hace desde el pin indicado como TX del módulo al pin 7 GP5 de la Pico. Aquí donde te recuadro, puedes ver que corresponde a la recepción del WART1. Recordemos que estos datos serie se transmiten por bus WART, y luego veremos en el código
que tenemos que definir el GP de transmisión, que si bien no lo usaremos, sí es necesario definirlo. Y tiene que ser el GP4 para que tanto TX como RX pertenezcan al WART1. Ahora, desde el pin 38 GND de la Pico, conectamos con el pin GND de la pantalla OLED y de esta misma posición al GND del módulo GPS. Luego, del pin 36 3.3 volts out de la Pico a VCC o VDD de la pantalla y desde esa misma posición a VCC del módulo GPS. Luego del pin 11 GP8 o Serial Data de la Pico conectamos a SDA de la pantalla OLED y para finalizar pin 12 GP9 Serial Clock de la Pico con SCK de la pantalla OLED. Con esto ya tenemos completo el conexionado. Antes de pasar con el código, vamos a importar las librerías necesarias para los proyectos de hoy. La primera ya la hemos utilizado anteriormente en el capítulo 20, cuando medimos distancia con el sensor ultrasónico. Si no tienes instalada la librería, te tienes que dirigir a esta URL. Todos los links los encuentras en la descripción. Si bien hay varias formas de instalar una librería, prefiero hacerlo de esta manera. Primero hacemos clic en ssd1306.py y en la nueva ventana que se abre hacemos clic a la derecha en RAW. Y ahora seleccionamos todo, para luego pegarlo en el entorno de desarrollo integrado Thonny. Recuerda ya tener conectada tu Raspberry Pi Pico y seleccionado como intérprete MicroPython, y entre paréntesis Raspberry Pi Pico. Ante cualquier duda, en el capítulo 10, llamado Raspberry Pi Pico Análisis, se explicaron todos los conceptos básicos de instalación y Thonny. Entonces, una vez que pegamos todo en Thonny, lo que habíamos copiado, lo guardamos con fichero guardar como. Seleccionamos la Pico y le damos el nombre ssd1306.py. Damos OK y ahora vamos a instalar la otra librería que necesitamos y el proceso es muy similar. Vamos a este URL, link en la descripción, y por si te interesa, hay bastante información sobre GPS muy interesante. Por ejemplo, todas las sentencias soportadas. Recordarás que dijimos que muchas comenzaban con GP. Aquí hay un listado bastante completo, y no solo para GPS, sino también para GLONASS, que son aquellas que comienzan con GL. Recordemos que nosotros solo utilizaremos en este proyecto la sentencia que comienza con GPGGA. Ahora sí, hacemos clic en MicroPyGPS.py, que es la librería que necesitamos. Al igual que hicimos con la pantalla, hacemos clic en RAW. Luego seleccionamos todo. Esta es una librería bastante larga y la copiamos en Thonny. Damos en fichero y luego guardar como. Raspberry Pi Pico y lo guardamos con el nombre MicroPyGPS.py. Fíjate bien las minúsculas y mayúsculas, de lo contrario, cuando lo llames desde el código no lo encontrará. Damos en OK y ya tenemos las librerías. Pasemos ahora al código para el primer proyecto. Este código lo puedes descargar desde la página de computadoras y sensores en GitHub. El link en la descripción. Comenzamos importando las librerías que necesitaremos. Las habituales, desde Machine para el manejo de las entradas y salidas con pin, y las dos formas de transmisión serie que usaremos, WART para el GPS e I2C para la pantalla OLED. Luego importaremos las dos nuevas librerías que recién descargamos, SSD1306 y MicroPyGPS. Comentados se encuentran los dos links de descarga. En la línea 8 se crea el objeto I2C, estableciendo el uso del bus I2C0 de la Pico sobre GP8 para SDA y GP9 para SCL, con una velocidad de 400 kHz. En la línea 9 se crea el objeto OLED del tipo SSD1306-I2C, indicando resolución de pantalla de 128 x 64 píxeles, y el objeto I2C creado anteriormente. Luego se crea el objeto módulo-GPS
para representar la conexión serie por WART, por la cual se recibirán los datos del módulo GPS. Es del tipo WART, donde se usará el WART número 1 a 9600 baudios, con pin para transmisión en GP4 y pin de recepción en GP5. Este último es el único que se conectará, pero deben definirse ambos. Luego, en la línea 13, tenemos la variable para almacenar la zona horaria o diferencia horaria respecto de UTC o GMT. Luego se crea el objeto GPS del tipo MicroPyGPS y se le pasa el valor de la zona horaria. En la línea 16 se comienza con la función convertir. Esta función es llamada desde el bucle principal para convertir los valores de latitud y longitud a un formato de string para mostrarse en la pantalla OLED. Desde el bucle principal, los valores obtenidos de latitud y longitud son un array con múltiples secciones. En el índice 0 se encuentra el valor de los grados. Por eso en el primer condicional, línea 17, se consulta si este valor es igual a 0. Si es el caso, entonces retornamos de la función con un valor de none, equivalente a que no hay ningún valor válido para procesar. Luego en el bucle se verá que si se recibe none, entonces se muestra un mensaje de datos no disponible. A la línea 20 se llega si hay un valor de grados válido, es decir, distinto de 0, y en data se arma un valor numérico, con el valor de secciones en el índice 0, los grados, sumando el valor de secciones en el índice 1 y dividido por 60. Secciones en el índice 1 contiene el valor de los minutos y se lo divide por 60 para pasar a segundos. En definitiva, en data se tiene el valor de grados y segundos. Con los condicionales, comenzando en línea 22, se consulta si secciones en el índice 2 contiene determinados valores de orientación. Secciones en el índice 2 puede tener las letras E, W, N o S, correspondiente a los puntos cardinales. Si el valor es S por sur, entonces convierte el valor en negativo con data igual menos data. Lo mismo si el valor de orientación es W, oeste, donde también se convierte a un valor negativo. Esto se hace para no mostrar en pantalla el valor de la coordenada con la letra al final indicando la orientación. En esta imagen puedes ver cómo se dividen los cuadrantes. Los signos negativos corresponden a sur y a oeste. Por ejemplo, para Ciudad de México, latitud positivo 19,4 y longitud negativo 99,1. En Argentina, tanto latitud como longitud son negativos. Y Ciudad de Roma en Italia sería positivo tanto en latitud como en longitud. Sigamos entonces con la línea 27. Se le da formato a data restringiendo a 6 dígitos decimales de precisión. Y en la línea 28 se devuelve de la función el valor de data convertido a string, apto para mostrar en la pantalla OLED. Dentro del bucle principal se llama la función any del objeto módulo-GPS. Esta función devuelve la longitud de los caracteres recibidos desde el módulo de GPS y almacenamos en la variable largo. Este permite luego consultar si largo es mayor a 0. En definitiva, si la longitud de los caracteres recibidos es mayor a 0. Si no es mayor a 0, es porque el módulo no está enviando información alguna. A la función read le pasamos como parámetro la longitud de los caracteres recibidos y almacenamos en la variable b, es decir, en b tenemos los caracteres que nos ha enviado el módulo GPS con la información en formato NMEA. Luego en el bucle se hace un llamado a la función update y se le pasa de a un carácter por vez. Esta función, incluida en la librería MicroPyGPS, se encarga de determinar ciertos caracteres recibidos en el mensaje, para saber en qué momento comienza el mensaje con el símbolo de pesos y también dónde finaliza con asterisco y un valor de CRC para validar la integridad de la información, y almacena el resultado en la variable MSG. Si bien esta variable no la estaremos usando, este proceso de validación de datos es obligatorio. La librería requiere el llamado a la función update antes de poder usar otras funciones como las que queremos
luego para obtener latitud y longitud. Primero, con la latitud del objeto GPS, obtenemos el valor de la latitud y llamamos a la función convertir que vimos al principio para que devuelva el valor en un formato adecuado. Luego asigna a la variable latitud. Mismo proceso para obtener la longitud y llamado a la misma función convertir y asignar el valor devuelto en la variable longitud. En este bloque de condicional consultamos primero si el valor de latitud o el valor de longitud tiene un valor de none, equivalente a que aún no tenemos datos válidos desde el módulo de GPS. Si es el caso, entonces mostramos en la pantalla OLED el texto datos no disponibles y quedamos aquí verificando constantemente hasta obtener datos válidos. Si tanto latitud como longitud ya tienen datos válidos, entonces saltamos el condicional y obtenemos la fecha y hora en formato timestamp, asignando a la variable t. Este formato es un array, donde en el índice 0 se encuentra el valor de la hora, en el índice 1 el valor de minutos y en el índice 2 el de segundos. Luego, para dar un formato apto para mostrar en pantalla, creamos una variable con el nombre horario y volcamos los valores del array t separados por 2 puntos y con 2 dígitos enteros. A partir de aquí es solo cuestión de mostrar la información en la pantalla. En la primera línea usaremos la función satélites-in-use del objeto GPS, que devuelve un número entero y representa el número de satélites de los cuales se está recibiendo información. Convertimos a string y mostramos con el texto previo estático satélites . En la siguiente línea, el texto estático lat y el valor de la variable latitud. En la siguiente, con lon y el valor de la variable longitud. Para finalizar el programa, el horario. Recordemos guardar este código en la Raspberry Pi Pico con el nombre main.py para que el programa arranque automáticamente con solo alimentar la Pico. Estando en una zona despejada para tener buena señal de los satélites, alimentamos la Pico con 5 volts. Yo estaré usando este powerbank o cargador portátil que me permite moverme libremente. Después de algunos segundos, ya recibimos información. Y aquí te muestro una foto, ya que con la tasa de refresco de la pantallita OLED se complica grabarlo en video. En la línea superior vemos la cantidad de satélites que recibe, 5. La latitud y longitud con sus números comenzando con menos, ya que se trata de hemisferio sur, longitud oeste. Y el horario con horas, minutos y segundos. Muy bien, funcionó de manera correcta. Ahora vamos a agregar algunas líneas de código para que guarde la información en un archivo CSV. Son unas pocas líneas que tenemos que agregar. Si quieres este código completo, lo descargas de la página de GitHub. Link en la descripción. Comencemos con estas 2 líneas justo antes del while. Como estaremos almacenando datos cada cierto intervalo de tiempo, creamos una variable con el nombre último-valor, que guardará el horario actual de cuando se almacene el último dato en el bucle principal. Iniciamos con 0, ya que aún no hicimos nada. En esta variable, intervalo-valores, almacenamos un valor expresado en segundos para el intervalo entre valores a almacenar en el archivo separado por comas. Lo hacemos de esta manera para que fácilmente puedas cambiarlo a tu necesidad. Pasamos a este bloque en el que consultamos con el condicional si han transcurrido al menos 30 segundos desde el último valor almacenado. Por eso el valor actual de horario le restamos el último valor. Y si es verdadero que es mayor a intervalo-valores que definimos en la línea 30, entonces ejecutamos las siguientes líneas. Abrimos un archivo con la función open y el nombre datos-gps.csv. Lo hacemos en modo A de append en inglés. Eso significa que si el archivo no existe, lo crea. Y si existe, agrega valores al final del mismo. Con la función write escribimos en el archivo el valor de variable latitud y el carácter coma como separador. Mismo trabajo para guardar el valor de longitud y la coma separadora. Finalmente, el horario con la variable del mismo nombre y como carácter final
la barra invertida y la letra N, que indica un salto de línea. De esta manera escribimos en el archivo latitud, longitud, horario y salto de línea. Como todo archivo que se abre y escribe, debemos cerrarlo con la función close. Para finalizar, actualizamos último-valor con el horario actualizado, haciendo que este bloque analizado se ejecute cada 30 segundos. Cabe destacar que todo este bloque de condicional se ejecuta siempre y cuando existan datos válidos. Si el módulo de GPS no obtiene señal de los satélites o no son válidos, no estaremos guardando información en el archivo CSV. Guardamos el programa en la Pico con el nombre main.py. Como ya tenemos un programa corriendo y recibiendo información del GPS, quizás genere algún problema a la hora de subirlo. Si eso te ocurre, puedes desconectar el cable de datos WART en el pin físico número 7, GP5, y podrás cargarlo en la Pico sin inconvenientes. Para probar este código, me dirigí al centro de la ciudad de Buenos Aires, zona Obelisco, y realicé una caminata de casi 1 hora para obtener una buena cantidad de datos, y luego tratar de ver en un plano el recorrido. Lamentablemente grabé la pantalla OLED con un teléfono celular y no pude cambiar la velocidad de obturación para que coincida con la tasa de refresco, de allí que se vea entrecortado. Ya de vuelta, conecto la Pico a una PC y desde Sony, con fichero, abrir, seleccionamos Raspberry Pi Pico y abrimos el archivo datos-gps.csv. Una vez abierto en Sony, podemos comprobar cómo en cada línea escribió la latitud y longitud, con el signo menos adelante y el horario, todo separado por comas y cada 30 segundos de intervalo. El siguiente paso es copiar todos estos valores y pegarlos, por ejemplo, en un bloc de notas. Para finalmente guardarlo en la PC, yo utilicé el nombre recorrido.csv. Es importante que utilices la extensión CSV, ya que es uno de los formatos que permite Google Maps. Una vez dentro de Google Maps, hacemos clic en la parte izquierda en las 3 líneas paralelas o hamburguesa. Luego hacemos clic en tus lugares y luego en mapas. A continuación, hacemos clic abajo en crear mapa. En la nueva pantalla que se abre, hacemos clic en mapa sin nombre. Y en título del mapa le ponemos un nombre. Yo elijo Pico GPS. Y damos en guardar. Luego hacemos clic a la izquierda en importar y seleccionamos el archivo CSV que hace unos instantes creamos. El mío se llama recorrido.csv. Lo selecciono y unos segundos después nos pide que indiquemos de qué se trata cada valor. En mi caso chequeo la fila que contiene el -34 y consulta si se trata de longitud o latitud. Marco latitud y luego chequeo el -58 y marco longitud. Damos en continuar y nos pide qué dato vamos a usar como título para las marcas de posición. Y seleccionamos el tiempo. Damos en finalizar y a los pocos segundos nos muestra el recorrido realizado con una gran precisión. Y con esto finalizamos el video de hoy. Los módulos GPS o GNSS son de gran utilidad para infinidad de tareas. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo, que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries, con nuestras computadoras. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.